Hola, muy buenas tardes. El Señor Jesucristo les bendiga mucho. Soy una persona asquerosa. Agradecer al Señor esta nueva misericordia que tiene para con nosotros. Hoy estoy en este lugar primero para dar gracias al Señor, para honrar a Dios por lo que Él hace, porque cuando la Escritura dice que nueva misericordia es esta, es una realidad. Es algo que vivimos a diario, las misericordias, las bondades de parte de nuestro Dios. Y hoy no es un día diferente. Es un día domingo donde muchos han tenido reuniones en la mañana. Otros se encuentran en sus reuniones en las distintas iglesias, pero hace mucho rato de que estoy sintiendo de parte de Dios hablar acerca de un tema muy importante. Y hoy, con especial, que soy aquí libre, tengo que hacerlo, no puedo callar las voces en mi cabeza y el Espíritu de Dios me guía. Son momentos apremiantes para muchos hermanos y Dios sabe que estoy hablando desde el fondo de mi corazón. Sé que hay muchos que no lo están pasando bien, sé que hay muchos que están complicados en torno a sus propias vidas, a lo que están viviendo, a las dificultades que están teniendo muchas veces en las propias iglesias. Sin embargo, Dios sigue siendo Dios, es una de las grandes realidades, es una de las grandes verdades que existen en la vida. Por eso creo una gran necesidad de entender de que Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, la Escritura dice que nadie será en contra de nosotros. Por eso, el día de hoy, quiero poner parte de la Escritura, que es lo que a nosotros nos mueve absolutamente en todo. Y no podemos nosotros tomar, las vivencias son muy necesarias, son muy reales, interesantes, son muchas veces de mencionar. Muy importantes de mencionar las vivencias. De hecho, la Escritura dice cómo puedes, no debemos de dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Eso habla de nuestras vivencias, de las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros, cómo Dios se ha movido en nuestras vidas, las misericordias e incluso los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. Son muy necesarios. Job tiene unas palabras que parecieran definir la vida de los hombres, definir la vida que estamos teniendo, que parecieran ser definitivas en relación a ello, cuando dice el hombre corto de días y afiado de sus sabores. Pareciera ser la máxima en torno a la Escritura, pareciera ser de que eso es lo que define la realidad en la vida del hombre, que el hombre está lleno de problemas, de dificultades, que el hombre vive una vida que es compleja en sí. Y es una realidad. El hombre vive una vida llena de complejidades, llena de problemas, llena de dificultades. Es innegable en toda esta parte con Adán y Eva nos encontramos con que desde ese momento, cuando sin entrar en la polémica de la conformidad que pudo haber tenido uno u otro, la Escritura dice con dolor multiplicaría los dolores de sus partes. Y no solo eso, sino que el hombre le dice de que tendrá que trabajar para poder conseguir el alimento diario. De ahí pareciera ser de que todo se oscurece y de que las complicaciones son tantas, de que el hombre no tiene como evitarlas, que el hombre no tiene como salir de ellas. Y cuando nos encontramos con escrituras como las de Job, que dice que el hombre corto de días y afiado de sus sabores, pareciera ser la realidad y de que ya no hay absolutamente nada más que hacer, sino simplemente estar, permanecer, aguantar lo que venga, como que fuese lo último, como que ya no podemos hacer nada
tenemos que simplemente resignarnos a una vida de dolor, resignarnos a una vida de tristeza, resignarnos a lo que estamos pasando. Pareciera ser que esa es la realidad del hombre. Por eso, y tomamos en cuenta lo que Job dice, el hombre corto de días y aseado de sinsabor. Y ahí nos quedamos. Muchos de los cristianos nos quedamos en esa situación, nos quedamos metidos en que el hombre, y que pareciera ser la realidad, el hombre corto de días y aseado sin sabor, se ha cortado la vida del hombre a 80 años, los más robustos, los que pasan esa edad pareciera ser de que son espectacularmente poderosos, y es porque Dios les ha dado bendición. Y no podemos mirar tampoco eso. Entonces cuando vemos la realidad, cuando vemos esta nueva realidad, comienza a decaer nuestra condición, comenzamos a decaer y comenzamos a aceptar calladamente que tenemos que sufrir, que estamos hechos para sufrir. Hay muchos videos, publicaciones que hablan acerca de Dios toma a sus mejores guerreros, y ahí nos quedamos como que sí, efectivamente, eso es lo que tenemos que aguantar, tenemos que mantener, tenemos que estar ahí nomás. ¿Por qué? Porque Dios me tiene como uno, superando y todo eso. Y creo que no está mal decirlo, no está mal mencionarlo, no estoy en contra de eso. Pero sigue resonando eso de el hombre corto de días y hastiado de aflicción. Yo dificulto francamente de que Dios nos haya puesto en nuestra vida solamente para sufrir o para ser escarnio del mundo, o para que nosotros estemos siempre en el centro de la tristeza, en el centro del dolor, para que estemos siempre en el centro de la flaqueza. Dificulto que sea solamente eso, creo que hay algo más. Creo que hay algo más que Dios quiere de nosotros, creo que Dios quiere bendecirnos, creo que Dios quiere algo más de nosotros. Hay una escritura muy hermosa que me llama mucho la atención, y no solo me llama la atención, sino que cuando Pablo le habla a la iglesia de Corinto, dice, no mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las cosas, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, cuando nos encontramos con esta escritura, ya debiéramos empezar a tener un cambio, un cierto cambio en nuestra manera de pensar. Cómo estamos enfrentando todo esto, cómo enfrentamos nuestra carrera, lo enfrentamos simplemente mirando la escritura del hombre corto de días y hastiado de sinsabores, y nos enfocamos en lo vivido por Job. O tal vez nos remitimos a lo vivido por un José, que sus propios hermanos se vendieron. O tal vez nos enfocamos en la vida de una Ana que sufría amargamente y nos quedamos ahí como que no hubiese nada más. O nos enfocamos incluso a grandes hombres en la antigüedad, como un profeta Elías, que apoyado de parte de Dios tiene la misericordia de escribir a hombres que eran importantísimos en su caminar, que eran importantísimos en aquellos tiempos porque eran sacerdotes de dioses. Sin embargo, nos encontramos que aún ese hombre se encontró en una situación compleja, en una situación difícil. Pero cuando el hombre se encuentra en esas situaciones, tampoco podemos olvidar la contraparte de la Escritura. Y la contraparte de la Escritura nos habla de que Dios es nuestro amparo, que Dios es el que estará con nosotros como poderoso gigante. Por ejemplo, en el movimiento de la cámara, de que Dios estará con nosotros como poderoso gigante. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a enfocarnos. El que pelea nuestras batallas se llama Jesucristo. El que pelea nuestras batallas es el Dios de los dioses. El que pelea nuestras batallas, escucha muy fuerte la música, ya la bajé, gracias por el aviso. El que pelea nuestras batallas es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. La Escritura tiene muchos matices que nos enseñan y que nos debieran acomodar a la manera de caminar. De hecho, la Biblia dice de que estas batallas, aquellos confían en carros y estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor tendremos memoria.
Todo esto para que comencemos a enfocarnos en dónde estamos parados, en quién estamos confiando, en quién estamos creyendo, si estamos creyendo no en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, si estamos creyendo en el Dios de los dioses, si estamos creyendo en aquel que todo lo ha hecho por nosotros, si estamos creyendo en el que todo lo ha hecho por nosotros. Les recuerdo algo importantísimo: el que estoy hablándoles en estos momentos es el Dios que está por sobre todos los dioses. Cuando el hombre levanta y quita dioses a su antojadizo gusto, hay uno que ha permanecido para siempre y permanecerá para siempre, sacerdote eterno, según lo que dice el Antiguo Testamento, que es desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando nosotros hablamos de este Dios, estamos hablando del Todopoderoso, aquel que Apocalipsis dice que es el Verbo, el Alfa, el Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que ha de venir, y sentencia claramente el Todopoderoso. Entonces, comenzamos a tomar un rumbo cuando nos encontramos que el hombre está enfocado precisamente en el dolor, en la tristeza, en la aflicción, pero nos encontramos que de pronto la Escritura tiene otros matices los cuales no tomamos en cuenta. Y nos enfocamos en nuestro propio dolor, nos enfrascamos, nos detenemos en los que estamos viviendo, nos enfrascamos en lo que está pasando en nuestras vidas, que son cosas desagradables, son cosas tristes, son cosas durísimas muchas veces, no lo podemos negar. Y pareciera ser de que no hay puerta de salida. Pero cuando no hay puerta de salida, la Escritura sigue diciendo de que hay una puerta de salida, y se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice la Escritura. Sí, ahí se escucha la enlace. Entonces ya tenemos varias referencias, tenemos a José, tenemos a Ana, tenemos a Job, hombres y mujeres que sufrieron, para que usted vea que la Escritura no solamente se refiere solamente a hombres, sino a mujeres que sufrieron, mujeres que lucharon como Ruth, mujeres importantísimas en la Escritura como Débora, mujeres que como Priscila en el Nuevo Testamento, que también fueron importantísimas en cuanto a la Escritura. La Escritura no solamente se refiere a hombres, también se refiere a mujeres, porque para hablar de hombres podríamos hablar también de un Esteban, que fue apedreado hasta morir, o podríamos hablar de un Pablo, que tuvo una vida pero espectacular en cuanto a la Escritura luego de haber conocido al Señor. Sin embargo, toda esa vida espectacular en cuanto a la Escritura también lo llevó a dolores, golpes, cárceles y un montón de cosas. Pero Pablo tenía una expresión que es la expresión que nosotros debiésemos tomar en toda nuestra vida. Yo una vez lo dije en una predicación. Pablo tenía una apuesta que era ganar o ganar. Pablo no perdía absolutamente en ningún momento de su caminar. Pablo no perdía. ¿Y por qué no perdía? Porque Pablo sabía perfectamente de que el que él alababa, el que él bendecía, aquel a quien había entregado su vida, luego de que ese destello lo hace caer a tierra y él pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Luego de toda esa historia dramática, espectacular, Pablo tiene una entrega. Escuché hace algún tiempo, hace mucho tiempo en realidad, diría unos 6 meses atrás, la expresión de un predicador centroamericano que decía: me dejo caer en las manos del Señor. Me dejo caer en las manos del Dios vivo. Y me gustó mucho la expresión, porque muy pocas veces nosotros tenemos la capacidad de dejarnos caer y pensar o siquiera creer de que vamos a caer en las manos del Dios vivo. La Escritura dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, pero así como también horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, lo más espectacular que puede suceder en la vida del hombre, en la vida de la mujer, es caer en las manos del Dios que todo lo puede. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan. Mirad las flores del campo, que ni aun Salomón con toda su sabiduría pudo vestirse con la hermosura de una de ellas. Sin embargo, nuestro Padre es la que lo hace así, que hace que toda esa belleza permanezca y que las aves no tengan que no necesiten un trabajo. ¿Cuánto más hará Dios por nosotros? Pero sigue nuestro pensamiento enfocado en el hombre corto de días y hastiado de sinsabores. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha enseñado desde un principio. Nos han enseñado de que en nuestra vida es una vida de lucha, es una vida de que tenemos que trabajar, una vida que vamos a recibir azotes, una vida en que vamos a estar pasándolo
mal prácticamente y que todo va a ser sufrimiento, pero cuando hay sufrimiento la Escritura dice, has cambiado mi lamento en baile, es decir, Dios no quiere el sufrimiento del hombre y el sufrimiento de la mujer, Dios quiere algo más del hombre y de la mujer, por eso la Escritura dice, este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Pero todo nuestro entorno habla de dolor, todo nuestro entorno habla de dificultad, todo nuestro entorno habla de sufrimiento, todo nuestro entorno, y créame lo que le estoy diciendo, nuestro entorno habla de eso. Y aquí es donde entran las palabras de Pablo y cobran un sentido espectacular en la vida del hombre. No mirando nosotros. Lo que los demás hagan en realidad pierde relevancia. Pero Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí es donde nosotros debiéramos tener un cambio de actitud, un cambio de paradigma. Que nuestra vida está enfocada precisamente en el dolor, en la tristeza, en el sufrimiento, pero cuando nosotros nos enfocamos en lo que no se ve, si nos enfocamos en lo que se ve, lo que está en esta tierra, claramente nos vamos a enfrascar en el dolor, en la tristeza, en la aflicción, en el problema, en la dificultad, en lo que está sucediendo, pero cuando nos enfocamos, una alabanza muy antigua, fija tus ojos en Cristo. Cuando nosotros nos enfocamos en el nombre del Señor Jesucristo, algo tiene que suceder en nuestro ambiente, algo tiene que suceder en nuestras vidas. Algo tiene que suceder porque hemos puesto nuestra mirada en aquel que todo lo ha hecho por nosotros. Ahora, esto lo refleja la Escritura, lo hemos mencionado en varias de ellas, hemos mencionado bastantes Escrituras, sin embargo no quiero remitirme solo a eso, sino quiero remitirme a una historia espectacular en la Escritura. Una de las historias más hermosas que hay en la Biblia y que habla precisamente de cómo el hombre tiene la capacidad de decisión de qué es lo que quiere observar. Y como Dios intenta de una u otra manera, a través de sus siervos, a través de predicaciones, a través de enseñanzas, a través de la palabra, logra, cuando el hombre se deja, cambiar esa perspectiva de vida. Y me refiero a una historia que habla el libro de Hechos, en este tránsito entre lo que fue la ley y lo que es la gracia. Este tránsito tan hermoso que nos trae a lo que estamos viviendo en la actualidad. Una iglesia que vive por la gracia de Dios. No solo de la gracia de Dios, sino que vive por la gracia de Dios. Perdón. Pero esta iglesia, que es la iglesia que estamos hablando ahora, no estamos hablando de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, nosotros no tenemos nada que ver con la iglesia primitiva, no nos asemejamos en nada a la iglesia primitiva. Una iglesia que creía, confiaba con todo el corazón en el Dios de sus padres. Una iglesia como la de Pablo, que Pablo fundó iglesias, pero Pablo fundó iglesias basadas en sus propias vivencias, al punto que tuvo la capacidad de decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque él había vivido la desesperanza, sé vivir en pobreza, sé vivir en riqueza, sé tener hambre, decía Pablo, había estado en cárceles, claramente. Sin embargo, Pablo seguía diciendo, para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Es decir, ese paradigma que habla la Escritura en el libro de Job, para Pablo no contaba absolutamente nada. Y no digamos que Pablo era un hombre que no conocía la Escritura. Recuerda usted que la Escritura dice que fue criado, que fue formado a los pies del sabio Gamaliel, uno de los grandes hombres de la época, uno de los grandes eruditos en cuanto a lo que era la Escritura en el tiempo de Pablo. Entonces Pablo tiene la capacidad de decir, si alguno tiene algo de qué de gloriarse, yo más, dice Pablo, hebreo de hebreos. Es decir, era un espectacularmente conocedor de la palabra y de la vida de los hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, una de las sectas más prominentes de la época. Pero todo esto lo es desestimado, dice Pablo. Entonces vea usted cómo este hombre, que también estaba viviendo una vida angustiosa, que su vida era llena de angustia, pero cuando él tenía que mirar, él miraba lo que tenía que mirar. Entonces, esta iglesia que produce este tránsito que está en el libro de Hechos, entre lo que fue la iglesia primitiva y lo que es la iglesia que actualmente conocemos, la Biblia nos muestra una historia espectacular y es la historia de un hombre cojo en la puerta del templo y en la puerta específicamente que se llamaba La Hermosa.
Y este hombre cojo llevaba mucho tiempo en ese lugar. Una historia de un hombre a la puerta del templo. En algún momento de mi vida hice, no sé si decir es la expresión adecuada. Dios me permitió hablar acerca de este hombre en una convención en Santiago, donde Dios se glorificó maravillosamente. Pero no me quiero referir a eso, me quiero referir a cómo este hombre estaba sentado a la puerta del templo, pero no podía entrar a él. ¿Por qué? Porque la ley se lo impedía. Pero todo lo que la ley impide, la gracia lo rompe y nos permite a nosotros tener un cambio. Sentado, esperando dinero. Este hombre jamás esperó recibir un milagro. Y no lo esperó jamás, porque de los años que llevaba ahí habían pasado los sacerdotes. Recuerda usted que más adelante en la Escritura, en el libro de Hechos, nosotros encontramos que los mismos sacerdotes que juzgaban a Pedro y a Juan porque habían hecho este gran milagro decían, como que no podemos decir nada en cuanto al milagro porque estamos viendo al hombre ahí. O sea, conocían al hombre perfectamente. Sabían quién era, sabía el tiempo que había estado, sabía que habían estado sentados ahí y que había pedido dinero, y ninguno de ellos se había detenido siquiera tal vez a conversar con él. Pero Pedro y Juan sí tuvieron una actitud que produjo el cambio. Una actitud que produjo no solamente el cambio a nivel global, como lo vamos a ver más adelante, sino que lo produjo a nivel personal. Aquí podríamos hablar para los más que tienen estudios, no vamos a hablar solamente del micro, sino que vamos a hablar del macro. Cuando hablamos del micro no fue solamente el cojo, sino en el macro. Ya vamos para allá. Y en el micro este hombre estaba esperando recibir algo, la Escritura lo dice. Fijando en él los ojos, esperaba recibir algo. Y Pedro y Juan le dicen, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Mucho se ha hablado acerca del desenfoque y la manera en que Pedro y Juan desenfocaron a este hombre, le cambiaron el enfoque de una vida de costumbre. El hombre es un animal de costumbre. ¿Se ha escuchado esa expresión? Es una expresión muy coloquial, muy antigua. El hombre es un animal de costumbre. Nos acostumbramos a ciertas cosas, así como el hombre se acostumbra. La mujer golpeada se acostumbra a los golpes. El alcohólico se acostumbra a vivir con alcohol, al punto de que muchos, yo lo he escuchado, muchos dicen, curado manejo mejor, porque se acostumbra. El hombre es un animal de costumbre. El hombre se acostumbra a levantarse a las 5 de la mañana, aunque haya dormido absolutamente nada, despierta todos los días a las 5 de la mañana porque se acostumbra a eso. Pero así como acostumbramos nuestros cuerpos a todas esas cosas que son terrenales, muy pocas veces acostumbramos a nuestro ser interior a lo que realmente importa. ¿Ha escuchado usted la expresión? Hoy día no me voy a remitir absolutamente nada, no me interesa enfocarme en ninguna iglesia, nada, no me interesa. ¿Ha escuchado usted la expresión, el que siembra escasamente segará escasamente, o escasamente segará? ¿La ha escuchado? Yo la he escuchado muchas veces. Pero créame que antes de hacer esta transmisión yo pensaba y decía, Señor, en ningún momento de mi vida, tengo muchos años en el Evangelio, en ningún momento de mi vida he escuchado a un ministro, un pastor, un evangelista enfocar esta escritura en la necesidad espiritual. No he escuchado a ninguno decirle siembre oración para que recoja bendición de parte de Dios. No he escuchado a ningún pastor evangelista. Me voy a saltar todos los cargos. No me interesa mencionar alguno en especial. No me estoy enfocando en ninguno en especial, ni en ninguna iglesia en especial, porque después saltan todos diciendo, ay, es que nos habló a nosotros. Bueno, si le llegó, como siempre dije, el que le cabe el sombrerito, póngaselo calladito, porque Dios le está hablando. A ningún pastor lo he escuchado decir siembre en ayuno para recoger fuerza espiritual, porque es necesario que mi yo mengue, mi ser carnal mengue, para que mi ser espiritual crezca. No he escuchado a ningún pastor utilizar esa escritura para decirle al hombre, y si hay alguno, Dios le bendiga. Dios lo bendiga por ser uno de los pocos que lo ha hecho. No he escuchado a ninguno decirle a la membresía, usted tiene que clamar a Dios día a día, y ese clamor diario, constante, va a producir un cambio en su vida, porque el que siembra escasamente, si usted no ora todos los días, si usted no clama todos los días, es difícil que Dios le vaya a responder, porque la respuesta
respuesta se basa en la oración. La respuesta se basa en un Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Una vez se quedó callado. No, continuó. Lo molestaron. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 2 veces. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. 3 veces. Insistió. Y aquí es donde debiera saltar a nuestras mentes y en nuestros corazones aquella escritura que dice de que el reino de los cielos hace fuerza, pero son los valientes los que lo arrebatan. Vamos saltándonos ya al macro. Estábamos en el micro, solamente en este hombre, sentado a la puerta del templo, esperando recibir algo. Esperaba recibir cualquier cosa, esperaba recibir una moneda, tal vez esperaba recibir un pedazo de pan, no sé lo que haya esperado, pero podría haber recibido muchas cosas, pero él jamás esperó recibir lo que él tuvo. Por eso Pedro en él fijaron los ojos y le dijeron: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. O sea, si no tienes plata ni oro, la pregunta más recurrente hubiera sido: ¿y qué rayos me vas a entregar si no tienes plata ni oro? Pero él seguía atento a Pedro y a Juan. Aún seguía atento a la terrenalidad, a 2 hombres que se habían detenido en lo habitual de su día para cambiar no solamente ese día, sino para cambiar toda su vida. Muchas veces nos detenemos en mirar solamente a un predicador, nos detenemos en mirar solamente a un evangelista, nos detenemos mirando a un pastor, nos detenemos mirando a un obispo, pero el que cambia nuestras vidas no es un pastor, un evangelista, no es un obispo, no es ninguno de los ministros. El que cambia tu vida se llama Jesucristo. El que cambia tu vida, el que cambió mi vida, el que te sacó de muerte a vida, no es pastor X, pastor Juan, pastor Pedro, por el nombre que usted quiera, no es ninguno de ellos, no es el obispo. No, dejemos de endiosar a ciertas personas, porque el que te sacó de muerte a vida se llama Jesucristo. Un nombre que está por sobre todo nombre, y ya vamos para allá. Y estos hombres, estos 2 hombres, Pedro y Juan, fíjese usted que ellos no dijeron: yo, Pedro, vengo aquí. No, en el nombre de Jesucristo, porque la Escritura dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pedro y Juan: hemos llegado nosotros para cambiar. No, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Se da cuenta que cuando Pablo habla y dice no mirando las cosas que se ven, porque estas cosas que se ven no permanecen en el tiempo, pero sí mirando las que no se ven, debieran tener un cambio en nuestras vidas. Estamos viviendo momentos atroces, estamos viviendo momentos difíciles, estamos viviendo momentos horrendos. Pero hay uno que sigue atento, con su mirada puesta en nosotros, para decirte a ti y a mí, para decirte a ti que estás detrás hoy de una pantalla, que vas a escuchar en diferido, no lo sé, para decirte que Él sigue estando con nosotros como poderoso gigante. Que aquel que dijo: estaré con vosotros siempre. ¿Se acuerda usted lo que dice el libro de Josué? Solamente esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Se lo dijo Josué. Pero recuerde también que versículo más adelante le dice: como estuve con mi siervo Moisés. Es decir, había pasado de una generación a la siguiente. Y como pasó de Moisés a Josué, y de Josué pasó tal vez a un David, me estoy saltando varias generaciones, pasó a un David, después pasó por un Pablo, pasó por un Pedro. Dios te sigue diciendo: estaré con vosotros siempre, todos los días de tu vida. Todos los días de tu vida. No hay ningún día en que Dios no esté contigo, no esté conmigo. Y este hombre esperaba aún recibir algo. Este hombre aún esperaba recibir algo. Pero créame, y lo digo con todo el corazón, yo creo que jamás se imaginó recibir un milagro. Yo creo que jamás se imaginó recibir lo que recibió. Y alguien estará pensando en estos momentos: pero ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Tú jamás imaginaste ser salvo. Yo jamás imaginé ser salvo. Yo jamás me imaginé estar en este día sentado aquí, cuando son las 7:15 de la tarde, hablando porque sentí de Dios hablar algo. Podría haber estado tranquilamente como estaba pasando mi día, con toda la tranquilidad del mundo.
Pero hay algo que nos amonesta, porque hay alguien que tiene una necesidad mayor que la mía y no puedo callar. Dios te está mirando. Dios es el que te está mirando hoy día. Hoy día no se trata de un hombre. Ojo, la Biblia no menciona, y los eruditos en la Escritura muchas veces logran encontrar los nombres de los hombres. Los nombres de los hombres. Al punto que dicen de que aquel niño que Elías resucitó, dicen que fue Habacuc. La Biblia no lo dice por ninguna parte, pero buscan por aquí y por acá hasta que logran encontrar una relación, una correlación, y le logran dar un sentido a lo que están hablando. Pero de este hombre no hay nombre. No hay relación, no hay correlación, absolutamente nada. Solamente un hombre sentado en la puerta del templo. Y esto tiene un porqué, porque aquí no importaba el nombre, no importa su nombre, no importa mi nombre. Y vuelvo a insistir, no importa el nombre del pastor, evangelista, a la cantaleta nuevamente, no importa. Lo que importa es que Dios a ti te conoce, que a mí me conoce. Y que hoy, si fijamos nuestra mirada en aquel que todo lo ha hecho por nosotros, los cambios empiezan a producirse. Y cuando los cambios empiezan a producirse es porque hemos puesto nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Recuerda que la Escritura dice, yo he orado para que vuestra fe no decaiga, porque el autor y consumador de la fe, nuestro Dios, aquel que tuvo la capacidad de decir, toma toda la armadura de Dios, pero sobre todo, toma el escudo de la fe. Es cierto lo que la Escritura dice, el hombre corto de días y hastiado de sinsabores, pero es mucho más cierto de que el que tiene todo el poder es el que está extendiendo tu mano. Hace muy poco, falleció mi padre. Y sé que una persona cuando está sufriendo lo que necesita es que alguien le tome la mano. No necesita muchas veces, ni siquiera necesita el dinero, aunque esté necesitado de dinero, no. Necesita que alguien le tome la mano y le diga, el Señor te bendiga. Cuando llega gente a nuestras iglesias, no necesita de que alguien vaya y que le imponga las manos, no. Muchas veces es solamente sentarse al lado de una persona, tomarle la mano, sentir el dolor, sentir la tristeza, sentir la aflicción y sin saber absolutamente nada, orar por esa aflicción, por esa tristeza. Tomarle la mano. Es una escritura que llena mi corazón. Y la Biblia dice de que su brazo no se ha acortado, ni su oído se ha agravado. Y ese brazo tiene una mano de que es la mano más poderosa. Aquella mano que la Escritura nos dice que en el hueco de su mano habitaré. Y ahí puedo estar confiado. Entonces, cuando este hombre está enfocado solamente en recibir, esperando recibir de ellos algo, el foco lo cambia el nombre que está por sobre todo nombre. Lo que estás viviendo lo va a cambiar el nombre que está por sobre todo nombre. Lo que estás viviendo no lo puedo cambiar yo, no lo puede cambiar el hombre, por mucho que queramos. Estamos viviendo una época de funas, donde cualquiera se arroga el derecho de funar y lo suben a las redes sociales y pareciera ser que el escarnio es como el mayor castigo que se está ofreciendo en estos momentos. Pero en este tiempo de funas, el que juzga y que el que el juicio lo hace en perfección, se llama Jesucristo. Amigo, tú que estás detrás de esta transmisión o que vas a escucharla después, te quiero decir una cosa. Dios hoy día quiere extenderte la mano. Dios lo que está haciendo con esta transmisión es extenderte la mano. Mis manos son pecaminosas. Mis manos son manos de un hombre que está aún inserto en el pecado. Oh, pero ¿qué está diciendo el hermano? ¿Y entonces por qué está haciendo esta transmisión? Porque tenemos que reconocernos delante de Dios. Si dijésemos que no hemos pecado, a Él le haríamos mentiroso, dice la Escritura. Pero la mano que yo te estoy presentando
Es una mano invisible, la mano del Dios de dioses, la mano del Rey de reyes y del Señor de señores, la mano de aquel que tuvo la capacidad de alimentar a 5.000 sin preocuparse absolutamente de nada, la mano de aquel que tuvo la capacidad de extenderla, mojar barro con saliva y tocar los ojos de un hombre, y ese hombre comenzó a ver, y la Escritura dice, pero hombres como árboles, es que tenía una visión, no lo hizo bien Dios. Escuchaba esa expresión. Yo creo lo contrario. Creo que ese hombre vio como Dios quería que viera, como Dios nos ve a nosotros. Recuerda que somos comparados con las palmeras. Y tenemos a este hombre que ya el foco ya no es solamente el dinero. Y lo primero que hace Pedro y Juan, extendiendo la mano, lo toma por la mano, dice, y lo levanta. Y al instante, fíjese lo que sucede, extender la mano, más el nombre que está por sobre el nombre, al instante se le firmaron los tobillos. Al instante. Y es que este nombre tiene esa capacidad de producir cambios al instante. Por eso cuando un hombre que llega alcoholizado a nuestras iglesias se sienta, y muchas veces molesta, no lo voy a negar, porque hablan incoherencias, porque hay un espíritu dentro de él que lo hace hablar incoherencias. ¿Para qué? Para que nosotros nos distraigamos dentro de nuestras reuniones. Muchas veces lo echan de las iglesias. Yo no soy coincidente con eso, para nada, en lo absoluto. Pero tampoco estoy para juzgar eso. La administración de cada iglesia la tiene cada cielo. Pero esos hombres, cuando escuchan el nombre de Jesucristo, en medio de la predicación, algo produce un clic en su vida que los hace cambiar. Y los hace cambiar y los hace que la curadera se les pase así, porque el nombre de Jesucristo actúa así. Bautismo en agua. En el nombre de Jesucristo te bautizo para perdón de los pecados. Y la persona se pone en pie y es un rostro diferente, porque el nombre lo cambia todo. Porque lo que cambió la vida de este hombre había visto a los sacerdotes, los había visto pasar diariamente. Veía a los hombres que iban a la oración diariamente. Pero fíjese que él hizo y marcó la diferencia, porque luego de la sanidad, este hombre entró corriendo a alabar al Rey de Reyes. Él no entró a decirle a los sacerdotes, oh sacerdotes, fija tus ojos en Cristo, no fijes tus ojos en los sacerdotes. Hoy muchos se arrogan el sacerdocio. Hoy muchos se arrogan el derecho de manejar la iglesia a su antojadizo y el gusto. Y lo que yo digo prácticamente es ley. La ley proviene de Dios. Por eso las sanidades se ven cuando invocamos el nombre de Jesucristo, no cuando hablamos de un ministro. El nombre es lo que cambia la vida del hombre. Fijando en él sus ojos. Cuando él fija en él sus ojos, ya dejó de mirar a su entorno, ya dejó de mirar a su alrededor. Y comenzó a mirar lo que los discípulos querían que miraran, algo diferente. Ahora eres tú y yo, Pedro, Juan y el cojo. Dios ya no quiere que mires lo que está sucediendo alrededor. Dios quiere que mires a lo que Él te quiere dar. Que sea una relación entre tú y tu Dios. No entre tú, tu Dios, el pastor, el evangelista, la hermana, el hermanito, Pedro, Juan, el portero, el perro y el gato. Tú y Dios. Yo y mi Dios. Esa es la relación que Dios quiere. Con esto no estoy diciéndole de que no vaya a la iglesia, para nada. No, la Escritura sigue diciendo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es decir, hay buenas y malas costumbres. Una muy mala costumbre es dejar de congregarse. No le estoy diciendo eso, le estoy diciendo que fije su mirada en el Señor. En los tiempos en que estamos viviendo son tiempos de apostasía. Tiempos de apostasía. La apostasía no viene del mundo. La apostasía viene en nuestras propias iglesias. Tiempos que vamos a ver caer ministros. Tiempos que vamos a ver a hombres que profesaban la palabra con vehemencia, con libertad, con espíritu, podríamos decir. Los vamos a ver haciendo cosas reñidas con la moral, reñidas con el Evangelio y totalmente reñidas con lo que es la santidad
que Dios ha propuesto para la vida de los hombres. Recuerda que la Escritura dice que tenemos que ir en aumento como la aurora del día hasta la perfección. Apostasía viene de adentro, no espere la apostasía afuera, en el mundo. No encontrar la apostasía si está en el mundo. La apostasía viene de adentro, por lo tanto no se sorprenda cuando estas cosas sucedan. Porque Dios ya nos advirtió de estas cosas. Pero volvamos a la Génesis, de lo que estamos hablando. Este hombre lo hicieron salir de su estado, dinero, terrenalidad. Y este hombre en algún momento algo le hizo clic e entendió de que él tenía que mirar al Dios de Pedro y Juan. Jesucristo. Tal vez hoy es el momento en que tienes que mirar al Dios de Pedro y Juan. Porque yo te puedo decir, no tengo plata, no tengo oro. No la tengo, por cierto. Pero el mismo Dios que tenía Pedro y Juan es el Dios que yo tengo. El mismo Dios que tenía Pedro y Juan es el Dios que tú tienes. Y si no lo tienes, te invito a conocer a este Dios. Te invito a conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Te invito a conocer. Yo menciono mucho al Rey de Reyes y Señor de Señores porque me encanta decir que mi Dios, yo me apropio de Él, es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Uno de los grandes pasos que el hombre tiene que dar para tener victoria es dejar de mirar su propio dolor. Estoy leyendo, tengo todo esto escrito. Es dejar de mirar su propio dolor. ¿Estás sufriendo? Te creo. Te creo. Pero deja de mirar tu propio dolor y recuerda lo que la Escritura dice. Ciertamente Él llevó nuestras aflicciones, sufrió todas nuestras dolencias. Deja de mirar tu propio dolor porque ya hubo uno que lo cargó para que ese dolor no esté en ti ni esté en mí. Gracias, Señor. Deja de mirar lo que no tienes. El pasto es más verde al frente, en la casa del frente. Hay un verso, un dicho. No sé si está bien dicho, soy medio chapulín colorado con los versos así. Deja de mirar lo que los demás tienen. Deja de anhelar lo que los demás tienen y concéntrate en lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque quieres ser uno de los grandes predicadores internacionales que salga a predicar fuera del país. Créeme que ha sido uno de mis grandes sueños. Pero ¿sabes lo que prefiero? Hacer lo que Dios me ha puesto a hacer. Y cuando han tratado de callarme, porque créeme que lo digo en el nombre del Señor Jesucristo, hermano, amigo, que estás escuchando, me han tratado de hacer callar muchas veces, de callar todo lo que yo hago. Lo que Dios ha puesto en mi corazón me han tratado de callar. Pero hay algo que no han podido y es detener lo que Dios pone en mi corazón. Por eso esta transmisión. Por eso esta transmisión, porque Dios ha puesto algo en mi corazón, en mi vida. Deja de mirar eso. Si quieres tener victoria, deja de mirar lo que no tienes, deja de mirar tu propio dolor y concéntrate en lo que Dios tiene para tu vida. Recuerda lo que le dije de Pablo. Sé estar en abundancia como sé estar en escasez. Déjate de concentrarte en lo que está al lado. Ese hombre es un pecador y tiene más que yo. Tú tienes vida eterna. Te fue dada vida eterna y salvación. Tú tienes mucho más que lo que tiene ese hombre. ¿Te das cuenta de la diferencia cuando nosotros dejamos de mirar lo que perece versus cuando miramos lo que tenemos en nuestro interior, que es lo que permanece a vida eterna? Porque el que está al frente, aquel que tú estás mirando, que el pasto es más verde en su casa que en la tuya, sí, tal vez el pasto es más verde. Pero cuando venga el Señor, Él se va a quedar con su pasto verde y tú vas a estar en una tierra que fluye leche y miel. Calles de oro, dice la Escritura. Perdónenme, pero nadie puede decir que va a llegar a ese lugar, salvo los que tengan su mirada en el Señor. Los que tengan la capacidad de soportar el tiempo que soportó este cojo en la puerta de la Hermosa. Y cuando se tomen de la mano del Señor, comenzar a alabar a Dios derechamente. Cuando Dios está contigo, a alabarle, bendecirle, glorificarle. Miremos lo que tenemos que mirar.
Y lo que tenemos que mirar es la presencia. ¿Qué es lo que necesitas en tu vida? La presencia, levantarte en la mañana, doblar tus rodillas y decir, Señor, te necesito. Despertar en las noches. Yo no estoy diciendo que estés toda la noche orando. Despertar en las noches, pero que tu primer pensamiento sea tu Dios. Lo dice alguien que lo hace, me lo he propuesto y lo he logrado. A la hora que despierto, lo primero que hago es, gracias Señor. Y después tomo el celular, miro la hora. Ah, son las 2 de la mañana. Sigo durmiendo. Gracias. 3 de la mañana. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Miro el celular. Ah. Si hay momentos en que no se puede, tenemos que orar. Es como nosotros queremos mirar las cosas. Es como nosotros queremos tomar las cosas. Vea usted, y le menciono una escritura más. No voy a extender mucho más esta transmisión. Hombres que fueron a reconocer una tierra, la cual les había sido prometida por Dios. Y dijeron, nosotros no podremos ir en contra de esta gente. Sí, es cierto, nosotros no podemos hacer absolutamente nada por muchas cosas. Pero es que nosotros tenemos sed. Tú no puedes, yo no puedo. Dios sí puede. Lázaro no podía salir solo. Ni Marta ni María podían sacarle de ahí. Ninguno de los sacerdotes podía sacarlo de ahí. Señor, hiede ya está hediondo. Es cierto, tú no puedes, yo no puedo. Y tal vez la conversación después de ello fue sí, efectivamente tú no podías mover la piedra, yo no podía, pero entre todos podíamos moverla. Y ahí estaba el que podía dar vida, que se llama Jesucristo, nuevamente el mismo nombre. Este nombre se repite en toda la escritura. Jesucristo, el nombre que da vida, el nombre que cambia vidas, el nombre que transforma vida, el nombre que una mujer le dijo, Señor, tú no puedes bajar al agua. Si supieras quién es el que se te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua que salta para vida eterna. Transforma vida. Hombres que eran pescadores, que estaban metidos solamente en que no hay pescado, que si hay pescado, que nos echamos a la mar, que es peligroso. Transforma vidas. Hombres que transformó la vida como de un José, hombres que transformó la vida de un Ana, vidas llenas de sufrimiento, de dolor. Dios es el que puede transformar la vida del hombre y de la mujer. Necesitamos enfocarnos en lo que debemos enfocarnos, no en nuestra tristeza ni en nuestro dolor, sino en aquel que nos puede sacar de la tristeza y el dolor. Y ese se llama Jesucristo. Es que no tengo dinero ni tengo alimento. Él es el que gobierna todas las cosas, por eso pudo alimentar a 5.000. La multitud es grande, no tenemos cómo alimentarla. Y el Señor les dijo, no tienen necesidad de irse. Pero sí tenemos que dejar que Dios actúe en nuestras vidas. Cuando perdemos la visión, comenzamos a ver todas nuestras necesidades y nuestras falencias. Cuando perdemos la visión de quién es nuestro gobernante, nuestro Dios, comenzamos a ver todo lo que no tenemos que ver. Pero Pablo le dice a Timoteo, cuando le dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, significa que si la escritura está, es porque Dios algo te quiere dar. Y si esta escritura no tiene un nombre, en ese hombre, parece juego de trabalengua, no tiene nombre en ese hombre, es porque a Dios no le importaba el nombre, le importaba tu necesidad, la necesidad de Él. Pero nos enfocamos en lo que queremos enfocarnos. ¿Recuerda usted? Le doy un último ejemplo. Un hombre, un estanque, tal vez ya se recuerda la historia. Un hombre, un estanque, el agua se movía. La pregunta fue clara. ¿Qué quieres? Y la respuesta es, cuando nos enfocamos en lo que queremos enfocarnos, no en lo que nos tenemos que enfocar. Le marco la diferencia. Nos enfocamos en la terrenalidad, no en la espiritualidad, ni en el poder de nuestro Dios. ¿Qué quieres? Señor, no puedo meterme. Cada vez que se mueve el agua, alguien baja antes de mí. Te pregunté qué quieres. No te pregunté qué sucede. No te pregunté por qué no puedes.
porque tú no puedes, pero la Escritura me dice, todo lo puedo. ¿Cuándo? Cuando soy solo, cuando pongo mi nombre. Si Pedro y Juan hubieran dicho, yo, Pedro, no hubiera sucedido nada. Si va a ser tu nombre, no va a suceder nada. Pero en el nombre de Jesucristo. Por eso la Escritura dice, todo lo puedo, pero todo lo puedo ¿cuándo? En Cristo que me fortalece. Solo no puedo. Solo no puedes. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14:27. Toma confiadamente la mano de Dios. Hoy no hay un Pedro, hoy no hay un Juan, pero sí hay un Jesucristo, al cual puedes tomarle la mano confiadamente. Y Él hará el cambio. Solamente Él. Te dejo esta invitación. Como siempre digo, mi nombre es Hernán Inostroza, evangelista de la iglesia. Y esto lo ha puesto Dios en mi corazón para tu bendición. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Un abrazo, bendiciones, en el nombre del Señor Jesucristo.